Buenos días, soy Alejandro y vengo a presentar al grupo 2 que vamos a hablar sobre Python. Los integrantes del grupo somos Diego, Aurelio, Iván y yo mismo, Alejandro. El tema escogido para el desarrollo de esta presentación es Python. Eh, Hemos repartido el tema en 4 categorías, que sería qué es Python y para qué sirve, las características de Python, cómo funciona Python y por qué usar Python. Cada uno de los integrantes del grupo desarrollaremos estas partes individualmente. Les dejo con mi compañero. Hola, yo soy Aurelio García de Dios. Pues yo voy a hablar de qué es Python. Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la programación orientada a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Python es un lenguaje de propósito general, lo que significa que se puede utilizar para crear variedad de programas diferentes y no está especializado en ningún problema específico, por lo tanto se puede usar para todo. Esta versatilidad, junto con su facilidad para los principiantes, lo ha convertido en uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. ¿Para qué sirve Python? Pues Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en aplicaciones informáticas, desarrollo web, desarrollo de software, análisis de datos y machine learning, también automatizar tareas. Es muy atractivo en el campo de desarrollo rápido de aplicaciones porque ofrece tipificación y opciones de encuadernación dinámica. Una gran mayoría de las aplicaciones y plataformas web dependen de su lenguaje. En el motor de búsqueda de Google, por ejemplo, YouTube, Netflix, Instagram, como podéis ver aquí. También se ha desarrollado el sistema de transacciones orientado a la web de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Incluso también la NASA lo utiliza de igual manera cuando programa su equipo o la maquinaria espacial. También existen muchas aplicaciones comerciales para la programación en Python, pero el lenguaje también se ha afianzado en los círculos académicos, especialmente entre los que trabajan la gran cantidad de datos, o Big Data, que se llama. También puede ser usado para procesar texto, mostrar números, imágenes, resolver ecuaciones científicas y guardar datos. En resumen, se utiliza entre bastidores para procesar un montón de elementos que podemos necesitar o encontrar, incluido en nuestro dispositivo móvil. Yo hablaré de las características de Python, en concreto de los requisitos del sistema. Básicamente necesita un sistema muy básico con 1 GB de RAM y es válido para cualquier sistema operativo del mercado, ya sea Ubuntu, Linux o en Macintosh o Windows. En cuanto al software que necesita el intérprete que se instala desde la página oficial de Python o también hay otros sitios donde se puede conseguir. Pero bueno, luego también tenemos los gestores de paquetes que se pueden encontrar en GitHub o incluso en páginas oficiales. Luego también, para la hora de programar sus programas, no es necesario más que un bloc de texto y el intérprete, pero es adecuado utilizar entornos como Jupyter Notebook, que sería un entorno básico para gente poco especializada, nobles en el lenguaje de programación, y unos más adecuados serían PyChart y VS Code, que tiene integrado la gestión de paquetes PIB o entornos virtuales. Luego otra cosa importante es añadir la configuración del pad para saber dónde tienes instalado el intérprete. Luego también tenemos las conexiones a Internet que nos permiten instalar las librerías. Yo en concreto he puesto aquí una que se llama NumPy y Pandas, que son muy habituales para la gestión de datos estadísticos. Por ejemplo, cuando tienes que utilizar muchos Excels y tienes que utilizar los data frames, pues es muy adecuado utilizar estas librerías. Te ayudan mucho a la creación del programa y a gestionar sus datos. Luego también tenemos los entornos virtuales VEnv y VirtualEnv que nos permiten hacer instancias aisladas de Python. Luego, otra característica importante es que se integra con software de base de datos como podría ser MySQL, PostgreSQL. Y luego también tenemos los repositorios, como ya he dicho, GitHub es el fundamental, pero bueno, hay muchos más. Lo bueno que tiene Python es que como es un lenguaje muy usado, tiene una comunidad muy grande. Luego otro dato importante es que es capaz de integrarse con contenedores del estilo de Docker, lo que nos permite una automatización de los programas.
Luego, otra de las características importantes del lenguaje es la multiparadigma. Python soporta varios estilos de programación, lo que le hace flexible y adecuado para diferentes necesidades. Está orientado a objetos, es funcional y estructurado. Luego, es de tipado dinámico, lo que le permite instanciar variables sin tener que especificar de qué tipo son. Luego tenemos la gestión de memoria automática. Lo que quiere decir esto es que tiene un gestor de memoria, o también llamado recolector de basura, que va liberando la memoria según se necesita, lo que le permite ser muy ágil y muy rápido, permitiendo así que sea uno de los lenguajes más rápidos del mercado. Luego está lo de interpretable y portátil, que se puede adaptar con otras plataformas. Digamos que tú haces el programa en Windows, pero lo puedes ejecutar en Linux o en Mac, independientemente. Solo necesitas su intérprete. Luego, otra de las características importantes de las que voy a hablar es de los entornos virtuales. Un entorno virtual le permite leer las dependencias de las librerías y paquetes de un proyecto para evitar conflictos entre los diferentes proyectos. Esto, por ejemplo, como podemos ver en este ejemplo, un entorno virtual, podemos crear varias instancias de un programa. En este se ven tres: la VM1, 2 y 3. Digamos que, por ejemplo, este tiene una librería con cierto software instalado, este con otro y este con otro. O directamente podrían ser versiones diferentes del mismo programa. Según las necesidades del cliente, esto le permite hacer instancias diferentes y no sobrecargar el sistema con muchas librerías a la vez, porque igual se replican o se machacan unas a las otras. Esto es una gran ventaja que le permite Python. Además, este aislamiento virtual le permite comprobar que no haya desbordamientos de buffers y prevenirse de fallos de seguridad. Hola, buenas. Acabamos de ver algunas características de Python. Ahora vamos a ver de forma resumida cómo funciona Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, es decir, el código programado no se traduce literalmente a un formato entendible para el ordenador. ¿Qué significa esto? Frente a los lenguajes compilados que se han convertido directamente a código máquina, el lenguaje interpretado no es algo literal, es fácil de entender con un ejemplo. Imagina que tienes delante de ti un texto escrito en griego antiguo. Se podría interpretar de dos maneras. Una en la que el texto entero se encuentra traducido al español y cualquiera que hable español puede leerlo, o bien por otra parte puede haber una persona que domina ese idioma y que te lo va traduciendo poco a poco, línea a línea, interpretando el lenguaje. Además, Python se caracteriza por utilizar una sintaxis en el código sencilla y simple. Y algo que hace que Python sea tremendamente funcional es que es multiplataforma, totalmente compatible con varios sistemas operativos, lo que lo hace muy polivalente. Como hemos dicho anteriormente, Python es un lenguaje interpretado, donde el intérprete de Python ejecuta las instrucciones directamente desde el código fuente, sin necesidad de compilar previamente. Podemos ver de forma resumida el proceso. En primer lugar, el intérprete lee un código de instrucción de Python. A continuación, comprueba la sintaxis de cada línea, donde pueden suceder dos situaciones: que haya un error de sintaxis, en este caso se detiene la traducción y se mostrará un mensaje de error, o por lo contrario, que esté todo correcto. Entonces el intérprete traduce el código a un lenguaje equivalente que se llama código byte. Por último, si todo está correcto, dicho código byte se envía a la PVM, la máquina virtual de Python donde se ejecutará el código. En esta diapositiva podemos ver un cuadro esquemático que resume de forma gráfica el funcionamiento del intérprete de Python. Primero, el intérprete lee un código de Python. Se verifica que la instrucción tiene buen formato, es decir, que la sintaxis es correcta, y si se encuentra algún error, se detiene la traducción y muestra un mensaje de error. En el caso de que no haya ningún error, el intérprete lo traduce a su forma equivalente en un lenguaje llamado código byte. Y por último, el código byte se envía a la máquina virtual de Python, donde se ejecutará el código byte. A continuación, mi compañero comentará algunas buenas razones por las que utilizar Python. Muchas gracias. Soy Diego y voy a hablar de por qué usar Python. Python, como podemos ver en la imagen, es fácil de aprender y de aplicar, tiene pocos símbolos, es intuitivo, es versátil, destaca por su simplicidad, por su versatilidad, tiene una sintaxis intuitiva y permite aprenderlo rápidamente y aplicarlo en tareas como análisis de datos, automatización de procesos y desarrollo de herramientas industriales. Algunas ventajas técnicas de Python son que la sintaxis es clara, tiene menor curva de aprendizaje,
Cuenta con bibliotecas especializadas y avanzadas como Pandas para manejar grandes volúmenes de datos, NumPy para cálculos científicos, lo que lo hace esencial en entornos de ingeniería. Python también es compatible con otras tecnologías y su carácter multiplataforma facilita integrarlo en cualquier sistema operativo como Windows, Mac o Linux. Además de esto tiene soporte global con una amplia comunidad y recursos. Python en acción. Python automatiza procesos repetitivos, tiene optimización de análisis de datos y prototipos rápidos para la innovación. En resumen, Python ahorra tiempo, mejora la productividad y se adapta a las necesidades de un mundo industrial en constante cambio. Por eso Python no solo es útil, sino es imprescindible para nosotros como ingenieros. A continuación les muestro la infografía que hemos hecho del resumen del tema. Hemos dividido la infografía en 4 partes, que serían básicamente los apartados tratados en el tema. Para qué es Python, las características, cómo funciona y por qué usar Python. Luego hemos añadido un poco como una píldora que vienen a ser estos extras, cosas interesantes con las que podemos usar Python, que por ejemplo sería el Big Data o la seguridad informática, el Machine Learning o el desarrollo web. Son 4 aplicaciones que hoy en día se utiliza mucho Python, porque está muy bien integrado en ellas y nos facilita el trabajo con dichos ámbitos de trabajo. Bueno, a continuación les dejo un poco aquí la biografía. Básicamente es de donde hemos sacado la documentación y, por ejemplo, en esta, encontrarán los pips de Python, que es la oficial, está completamente llena de ellos, aunque también en GitHub hay un montón. Y luego también pues, la página de Python donde se puede bajar usted el intérprete si lo desea para probar, aunque mismamente la tienda de Windows también podrías. Bueno, las conclusiones que podemos definir pues vienen a ser que Python es un lenguaje muy versátil, nos permite crear una gran variedad de programas. Se ha convertido, yo creo que uno de los principales lenguajes de programación más usados del mercado. Hoy en día yo creo que lo usa la mayoría de personas de programación, pero también en ámbitos de matemáticas o ciencia, universidades o incluso también en el ámbito de finanzas y tratamiento de datos. Luego, también hay que decir que la comunidad con la que cuenta es enorme, solo basta ver la cantidad de documentación que podemos encontrar o tutoriales. Y luego que su alta capacidad y portabilidad lo diferencian de muchas otras plataformas porque permite que la gente lo desarrolle en el sistema en el que se encuentre más cómodo. Aquí hemos mostrado aquí la imagen de uno de los desarrolladores de Python y nada más. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Un saludo para todos ustedes. Adiós.